saludo a todos, bienvenidos una vez más a su canal Absorción Enfriamiento Psique. El día de hoy vamos a ver algo sobre introducción a los procesos de separación, en este caso evaporación con el tema aumento en el punto de ebullición. Mi nombre es Luis Germán Gasca y pues vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a definir lo que es la temperatura de ebullición de la solución. En videos anteriores ya habíamos hablado un poquito sobre la temperatura aparente de ebullición. Ya habíamos hablado inclusive sobre la misma temperatura de ebullición, pero para una sustancia pura, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua tiene una temperatura de ebullición que depende, en este caso, de la presión del sistema. Ajá. Para sistemas abiertos, en este caso puede ser según la presión atmosférica. Pero en este caso vamos a recordar que la solución está conformada por solvente y soluto. Entonces, no es lo mismo analizar la temperatura de ebullición para una sustancia pura que para una solución como tal. Bueno, entonces, precisamente habíamos checado la parte de TA minúscula, pero hasta el momento no hemos analizado la parte de TX. Y TX hay que recordar que representa la temperatura a la cual precisamente la solución llega al cambio de fase. ¿De acuerdo? Bueno, entonces prácticamente aquí vemos un poquito sobre lo que les estoy comentando. Cuando nosotros tenemos, o hay que entender este concepto, cuando nosotros tenemos un solvente con un soluto, pues obviamente el solvente, que es el cual va en este caso a cambiar de fase, es más complicado, o en este caso necesitamos de mayor energía cuando nosotros tenemos un soluto presente que cuando nosotros tenemos el solvente puro. ¿De acuerdo? Entonces, a esta propiedad, que es una propiedad coligativa porque nada más depende, en este caso, de la concentración del soluto en una solución, se le llama aumento en el punto de ebullición o elevación en el punto de ebullición. Y este aumento en el punto de ebullición lo que me describe es que al estar un soluto dentro de mi solvente, esto provoca que si el agua, por ejemplo, a una atmósfera ebullía a 100 grados Celsius, quizás a esa misma atmósfera, ahora con cierta concentración de soluto, ebulla a una temperatura un poco más alta. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos lo siguiente. Primero vamos a analizar el sistema en el cual nosotros tenemos primero presión absoluta 1 atmósfera. Tenemos solamente agua. Y la temperatura de ebullición de la solución es de 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? A la hora de que nosotros alcanzamos precisamente la temperatura de ebullición, una parte del agua, pues obviamente va a empezar a cambiar de fase. Y nosotros vamos a tener vapor precisamente de agua. Y este vapor, que es la temperatura aparente de ebullición, pues va a estar a 100 grados Celsius. Es decir, la misma temperatura. ¿De acuerdo? Pero porque tenemos exactamente agua en los dos lados. ¿De acuerdo? Para otro sistema en el cual nosotros tenemos también una atmósfera y el sistema pues es abierto, nosotros tenemos en este caso agua y tenemos el soluto, ¿de acuerdo? Tenemos un soluto el cual pues obviamente no se puede en este caso difundir, en este caso no se puede evaporar, no puede en este caso cambiar de fase a la fase gas, digamos a condiciones como las que estamos trabajando, y entonces nosotros ahora para poder hacer ebullir esa solución, nosotros necesitamos precisamente aplicar igual cierta energía hasta que alcance cierta temperatura, hasta que alcance la temperatura TX, como la mayoría pues obviamente de las soluciones que nosotros vamos a estar trabajando. Nosotros, si tuviéramos solamente agua, pues obviamente son 100 grados Celsius a una atmósfera y tanto el vapor como el agua se encuentran a 100 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a tener a continuación es que para poder calcular este valor, nosotros podemos, en este caso, hacer mención, ¿no? Dependiendo del tipo de propiedades que tenga el soluto. Si es un soluto, en este caso, inorgánico, orgánico, si tenemos en este caso
pues sobre todo datos, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se saca, pero lo que hay que entender primero es la idea de que el valor de mi Tx, pues en este caso a las mismas condiciones de presión, va a ser mayor, precisamente porque se presenta un aumento en el punto de ebullición. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a entender lo siguiente. Como tenemos precisamente, o vamos a tener una evaporación, pues obviamente el vapor se va a encontrar a 100 grados Celsius, o se puede decir que se va a encontrar a 100 grados Celsius, porque precisamente tenemos la presión del espacio-vapor. Pero nosotros vamos a tener precisamente esta propiedad que se llama aumento en el punto de ebullición. Entonces el aumento en el punto de ebullición es la diferencia que hay entre la temperatura de ebullición y la temperatura aparente de ebullición. Acuérdense que la temperatura aparente de ebullición es una temperatura precisamente de como tal, donde hay un cambio de fase, pero donde nada más tenemos a la sustancia pura como tal. En este caso, por ejemplo, acá el vapor solamente lo tenemos en este caso como agua, vapor de agua. Y obviamente la solución tiene que alcanzar cierta temperatura. Vamos a suponer que el aumento del punto de ebullición son 5 grados. Lo que significa, entonces aquí, por ejemplo, que Tx, o mi valor de la temperatura de ebullición de la solución, es igual a la temperatura aparente de ebullición más el aumento. Entonces, si se trata de esto, a cierta presión del espacio vapor o la presión del separador, tenemos que la temperatura aparente de ebullición es de 100 grados Celsius. Entonces, a esa temperatura aparente de ebullición, lo que vamos a hacer es agregarle el aumento. Por lo que entonces tenemos que la temperatura de ebullición de la solución es de 105 grados Celsius. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué en este caso nosotros necesitamos de mayor energía? Porque obviamente el soluto provoca que se genere el aumento en el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Hay que en este caso aplicar más energía para romper las interacciones que forma el soluto con el solvente. Entonces, siempre vamos a hacer la distinción entre el cambio de temperatura de ebullición, que es Tx, y la temperatura aparente de ebullición. La temperatura, en este caso de ebullición, va a ser mayor a la temperatura aparente de ebullición. La temperatura aparente de ebullición para un sistema de circulación natural, pues siempre se va a leer a la presión del espacio-vapor. Hay que recordar esto claramente. Y ya que tengamos la temperatura aparente de ebullición, hay que ver la manera de calcular el aumento para sumarle precisamente, en este caso, a la temperatura de ebullición. Entonces hay que recordar esto, ¿de acuerdo? Aumento en el punto de ebullición es la diferencia que va a haber entre Tx, temperatura de ebullición de la solución, y entre Ta, ¿de acuerdo? Entonces, mi solución e inclusive mi balance energético para la parte del producto siempre se va a encontrar, en este caso, a Tx, y la temperatura aparente de ebullición, es decir, el evaporado, se va a encontrar a Ta, ¿de acuerdo? La diferencia, por ejemplo, entre Tx y Ta, pues siempre va a ser el aumento en el punto de ebullición. Entre más bajo sea la concentración, pues obviamente del soluto, pues obviamente aquí no vamos a presentar un aumento en el punto de ebullición, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, el aumento en el punto de ebullición para soluciones ideales se puede hacer ocupando la ley de Raoult, ¿de acuerdo? Que establece lo siguiente, me dice, la presión del espacio-vapor, o la presión, en este caso, a la que se está logrando la ebullición, pues va a ser igual a la fracción mol del solvente por la presión, en este caso, de vapor a la temperatura de ebullición de la solución. En este caso, nada más, ojo, es para soluciones, en este caso, ideales. Aquí les sí que pues obviamente lo vemos para la parte de orgánico, pero en realidad es para soluciones ideales, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones este modelo, pues obviamente no aplica para la parte industrial, sino que para la parte industrial pues tenemos ya muchos datos precisamente como tal en la práctica, pero bueno, esto lo hacemos precisamente para que nosotros podamos entender cuáles son las interacciones. Entonces, lo que me está diciendo es que la presión parcial del solvente, que en este caso es la presión del espacio-vapor, pues va a ser en este caso proporcional a la presión de vapor del solvente, que es esta de acá. Esto se puede obtener pues obviamente de tablas, se puede obtener en este caso de algunas ecuaciones como la de Antoine, insisto, nada más como dato experimental. Y obviamente a la fracción mol del solvente. Tiene que ser a la fracción mol del solvente, porque en este caso
el compuesto que se va, y en este caso a evaporar, pues es el solvente, ¿sale? Entonces lo que les comentaba, la validez de la ley de Raoult simplemente se restringirá para soluciones diluidas o inclusive ideales, ¿de acuerdo? Entonces, en el mayor parte del tiempo, pues este tipo de procesos industriales o de interés industrial, pues no aplica. Ajá. Entonces, la mayor parte del tiempo para procesos industriales siempre tenemos datos experimentales y a la cual ya llevamos a montarle a la parte industrial. Pero bueno, después necesitamos, insisto, primero entender esto y después ya seguir con lo demás. Entonces, ojo con eso, ¿sale? Bien, bien. Entonces, vamos a aplicar precisamente un ejemplo, ¿sale? Vamos a ocupar precisamente la fracción mol, la fracción mol del solvente, y vamos a dejarlo en función de lo que ya hemos dicho. Ok, ojo. Dice, una solución orgánica ideal, entonces aquí viene la palabra correcta, ideal, se requiere de concentrar del 10% hasta el 30% masa. Bueno, entonces el 10% es la entrada y el 30% es la salida, es el producto, ¿sale? Vamos a utilizar un evaporador de circulación natural donde la presión del espacio de vapor es 0.2031. Si el peso molecular del soluto es de 100 kilogramos sobre kilomol, debemos de calcular el aumento en el punto de ebullición. Bueno, entonces lo primero que tenemos que entender es, bueno, nosotros tenemos que la solución diluida está al 10% y que mi solución producto está al 30%. Entonces la concentración que yo tengo que utilizar como base, pues obviamente es la solución del producto, porque nosotros debemos de utilizar esta concentración porque pues ahí se va a llevar a cabo la ebullición, ¿no? Entonces esta es la que nosotros tenemos que utilizar. Esta que es la diluida pues no me sirve absolutamente para nada, ¿sale? Entonces tenemos que la temperatura aparente de ebullición nosotros la vamos a sacar de tablas de esta manera a 60 grados Celsius. Le corresponde una presión de 0.2031, entonces la temperatura aparente de ebullición es de 60 grados Celsius. Entonces hay que recordar que el aumento en el punto de ebullición es la diferencia entre Tx y Ta, ¿de acuerdo? Entonces ahora nosotros vamos a ocupar precisamente la concentración XP. Bueno, entonces la presión del espacio vapor, que es a la temperatura precisamente que nosotros tenemos por acá, va a ser igual a la fracción mol del solvente. Y en este caso nosotros podemos calcular la presión de vapor a mi temperatura de ebullición de la solución, porque puede ser caso contrario, que me den la temperatura de ebullición de la solución, es decir, la temperatura Tx. Esto es rápidamente un ejemplo, ¿no? Nada más para que ustedes vean qué se puede hacer. Me pueden dar Tx y con Tx calculo esta presión, y si tengo la fracción mol del solvente puedo calcular la presión del espacio vapor. Aquí es lo contrario. Tengo la presión, la temperatura aparente de ebullición, y con esa temperatura aparente de ebullición, pues obviamente ya tengo el dato de la presión del espacio vapor. Y entonces lo que necesito calcular es la fracción mol del solvente, para después calcular la presión de vapor a Tx. Ajá. Ya que tenga esta presión, voy a ir a tablas y voy a ver cuál es la temperatura. Bueno, entonces voy a calcular la fracción mol del solvente. Entonces la fracción mol del solvente de un balance de materia sabemos que es la fracción masa del solvente, el peso molecular del solvente, la fracción masa del solvente, peso molecular del solvente, fracción masa, peso molecular del solvente, fracción masa, peso molecular del solvente. Aquí está la fracción masa del producto y el peso molecular del soluto. En este caso el peso molecular del soluto es 100, la fracción masa del solvente pues sí es el 30%, la fracción del solvente es 0.7, que es 1 menos 0.3 entre 18 porque pues es agua el solvente. Entonces cambiamos y me queda que en este caso la fracción mol del solvente es 0.9284 kilomol del solvente sobre kilomol de solución. Entonces vamos a despejar la presión, en este caso de vapor, a la temperatura de ebullición. La presión del espacio de vapor es 0.2031, la fracción mol del solvente es 0.9284, hago la división y entonces obtengo que el valor de la presión de vapor a la temperatura de ebullición de la solución es 0.2188. Entonces me voy aquí a mis tablas y analizo cuál de las dos es la presión. Pues me voy rápido para un diseño, que en este caso sería la presión mayor, que sería 0.2227. Entonces a la temperatura de 0.2227 le corresponde una temperatura de 62 grados, ¿de acuerdo? Lo que entonces me va a representar que mi temperatura, en este caso, para que nosotros tengamos esta presión de vapor, equivale a 62 grados Celsius.
Entonces, si mi solución ebulle a 62 grados Celsius, el aumento en el punto de ebullición va a ser 62 menos 60, lo que le corresponde un aumento en el punto de ebullición de 2 grados Celsius. Entonces aquí voy a volver a explicar esta parte. Ok, atención. Nosotros tenemos que la presión del espacio-vapor es 0.2031. Con esta presión del espacio-vapor leí la temperatura aparente. Pero como nosotros tenemos que encontrar el aumento en el punto de ebullición, lo que necesitamos encontrar es la temperatura Tx, que es la temperatura a la cual va a ebullir la solución, o sí, precisamente es a la cual yo quiero encontrar para reconcentrarla hasta este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer precisamente el uso de la fracción masa del soluto. Entonces, para sacar la fracción mol del solvente, sería 1 menos la fracción masa, en este caso del soluto, que esto equivale a 0.7 sobre 18 porque es el peso molecular del solvente. Aquí se vuelve a repetir y aquí es 0.3 entre el peso molecular, en este caso del soluto. En este caso me está diciendo que es una solución orgánica y que es ideal, aparte de todo. Por lo tanto, la fracción mol del solvente es de 0.9284. Por lo tanto, la presión de vapor a la temperatura de ebullición de la solución equivale a 0.2188. Si vemos la diferencia, la presión del espacio de vapor es 0.2031 y la presión de vapor que tiene que alcanzar la solución o que tiene que vencer la solución para que se tenga que evaporar, pues es esta de acá. Eso significa que para que yo tenga esta presión de vapor, yo debo de alcanzar la temperatura de ebullición de 62. Sin embargo, la temperatura aparente es de 60, por lo que tenemos un aumento en el punto de ebullición de 2 grados Celsius. Repito, esto es para el caso de soluciones ideales. ¿Sale? Bueno. Y finalmente, también podemos calcular en función de datos experimentales, utilizando la gráfica de Turing, que precisamente viene de la regla de Turing, o utilizando algún homograma como el que se encuentra, por ejemplo, en el Perry. Y también, por ejemplo, para este curso vamos a ocupar las gráficas para hidróxido de sodio que se encuentran en el libro Evaporación en la Industria del profesor Alberto Sierra Ochoa. ¿Sale? Entonces aquí, este es un ejemplo de, por ejemplo, un homograma que veremos cómo se utiliza en el siguiente video. Pero para que se den una idea, por ejemplo aquí, lo que yo puedo hacer es tomar en cuenta o poder sacar los aumentos en el punto de ebullición para las sustancias que está por aquí, ¿no? Hidróxido de sodio, en este caso hidróxido de potasio, cloro de litio, cloro de magnesio, cloro de sodio, cloro de calcio, ácido sulfúrico, nitrato de litio, ácido nítrico, Entonces, para todas las sustancias que están aquí, pues yo podría ocupar precisamente este nomograma, que precisamente aquí dice incrementa el punto de ebullición o aumenta el punto de ebullición. Entonces, más adelante, precisamente utilizaremos este nomograma para poder ejemplificar los diferentes aumentos del punto de ebullición y sobre todo cómo es que se utiliza esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces hemos llegado al final del video. Espero que hayan aprendido un poco entre la diferencia de la temperatura de ebullición de la solución y la temperatura a la que se encuentra el evaporado o temperatura aparente de ebullición. Igual déjenme un comentario si tienen alguna duda, alguna pregunta y en algún momento les contestaré. Igual pasen el video, pónganle like y bueno, saludos a todos. Mi nombre es Luis Germán Gasca y pues nos vemos en la siguiente edición.